Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentran muy bien. Bueno, vamos a estar trabajando en esta oportunidad con ángulos, ¿sí? Cambiamos el tema, dejamos las fracciones un ratito de lado y vamos a estar trabajando con los ángulos, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla para ver el trabajo, ¿sí? Y cuáles son las actividades que ustedes tienen que ir haciendo. Bien, entonces, empezamos viendo los ángulos y su clasificación. Puede ser que ustedes hayan visto algo en primaria, como en algunos temas, los temas de primer año por lo general son un repaso de lo que hayan visto en primaria, pero se refuerzan un poquito más a veces con algunos temas nuevos, ¿sí? Entonces vamos a ver los ángulos y su clasificación. Vamos a repasar qué es un ángulo, ¿sí? Acá tienen la definición. El ángulo es la región del plano delimitada por dos semirrectas con origen en común. Entonces, si yo miro esta figura, esta recta de acá es una semirrecta y esta es otra semirrecta, que cuando se juntan forman acá el ángulo, ¿sí? Donde se junta se lo llama vértice. Bien, ¿por qué uno está pintado en amarillo y otro está pintado en violeta? Porque lo que está pintado en amarillo, ¿sí? Es el ángulo convexo y lo que está pintado en violeta es un ángulo cóncavo. Un ángulo es cóncavo cuando la amplitud es mayor a 180 y menor a 360. Si no es convexo, como tienen acá. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y nosotros podemos definir a los ángulos según su amplitud, es decir, según esta abertura que nosotros vayamos haciendo. Si el ángulo es cero, o sea, la semirrecta va a estar apoyada las dos juntas, en este caso, el ángulo se lo llama nulo. Si está entre 0 y 90 se lo llama agudo. Si el ángulo justo mide 90 grados es recto. Si supera los 90 pero es menos de 180 es obtuso. Si mide justo 180 es llano. Y si da toda la vuelta es de un giro, ¿sí? Que mide 360. Entonces vamos a ver cómo clasificamos a esos ángulos. Acá lo tenemos de nuevo para que lo vean mejor. O sea, esta clasificación que tenemos acá la tenemos detallada ahora con los ángulos para que ustedes vean, ¿sí? Acá tenemos el nulo, como yo les dije, ¿ven? Es apoyada una recta sobre la otra. El agudo, que es entre 0 y 90, o sea, no llega a 90. El ángulo recto, que acá lo tenemos, es el que mide 90, pasando los 90 y menos de 180 es obtuso, y el llano mide 180. Y después el que es giro completo, que sería todo el círculo pintado, es el de un giro. Acá podemos ver mejor lo que era el ángulo cóncavo y convexo, ¿sí? Los convexos, como dijimos, son los que miden menos de 180, ¿sí? Y el cóncavo es el que mide más de 180. Entonces acá lo podemos ver, ¿bien? Esto está puesta la figura así para que ustedes puedan reconocerlo, pero teniendo acá también cuánto miden y cuánto no. Bien, vamos entonces a las primeras actividades. En la primera actividad ustedes tienen que clasificar, mirar la figura y clasificar el ángulo, ¿sí? Fíjense si es cóncavo, si es convexo, si es obtuso, si es nulo, lo que sea, ¿sí? Bien, vamos al segundo punto, donde van a tener que mirar acá la figura y van a tener que nombrar el ángulo que yo les pido. Por ejemplo, un ángulo nulo, tres ángulos agudos. Recuerden, vamos acá arriba para repasar, esta letrita de acá, A, B, C, me indica el ángulo, ¿sí? Me dice que empieza en A, viene por B y va hasta C, ¿sí? Yo tengo que indicar toda la recorrida del ángulo. Pero la letra del medio, ven que tiene como un arquito, como un piquito, es donde está el ángulo. El ángulo está acá, en todo caso, en B. Entonces ustedes en este punto, en el 2, por ejemplo, yo les voy a dar una ayuda, dice tres ángulos agudos. Bueno, vamos a mirar la figura. Por ejemplo, un ángulo agudo puede ser E, C y F. ¿Por qué C? Porque el C, si yo miro acá, ¿sí? Puedo mirar la figura, lo voy moviendo, mide entre 0 y menos de 90. Entonces es un ángulo agudo. Siempre recuerden que donde yo indico el ángulo, esa letra tiene que estar en el medio de las otras dos, ¿sí? Bueno, y después siguen con los otros que les pide ahí. Bueno, vamos ahora a los ángulos complementarios y suplementarios. Dos ángulos o más, porque a veces pueden aparecer más de dos ángulos, pero por lo general trabajamos con dos, son complementarios cuando juntos, si los sumamos, miden 90 grados o suman 90 grados. Entonces yo acá puedo decir que alfa y beta son complementarios, ¿sí? Porque si yo los junto y los acomodo me van a dar un ángulo de 90. Lo que también puedo decir acá es que alfa es complemento de beta y que beta es complemento de alfa. ¿Qué quieren decir estas dos oraciones que están acá? Que la suma de uno con el otro me da 90 y al revés también, alfa con beta y beta con alfa. Y los dos ángulos o más pueden ser suplementarios cuando suman 180. Lo mismo, si yo estos ángulos los juntos me van a dar un ángulo de 180. Entonces, esta letra se llama delta y esta sí. Delta es
complemento de y es complemento de delta. Vamos a ver algunos ejemplos acá por ahí más detallados como para que puedan ver. Por ejemplo acá, dice son suplementarios. Bien, tengo como dato este ángulo que mide 46, pero yo quiero saber cuánto mide el otro. La figura la puedo tener así o la puedo tener así separada. Es exactamente lo mismo. Entonces, si ya me está diciendo que son suplementarios, habíamos dicho que los suplementarios sumaban 180. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el ángulo del que no tengo dato? Lo que tengo que hacer a 180 le voy a restar el que sí ya sé cuánto vale. Entonces, 180 menos 46 me da 134. Entonces, quiere decir que este ángulo es la misma figura esto, ¿sí? Una está junta y la otra está separada. Mide 134. Lo mismo me va a pasar acá. Los ángulos pueden estar así juntos o pueden estar separados. Si uno vale 36 y me está diciendo que son complementarios, lo que voy a tener que hacer a 90 restarle 36 para obtener cuánto vale el otro resultado, ¿sí? El otro ángulo. Entonces ahora vamos acá. Ustedes van a tener que completar, ¿sí? Con la clasificación que corresponda. El complemento de un ángulo recto es, el suplemento de un ángulo agudo es, bueno, ellos están viendo si es complementario, suplementario y demás, ¿sí? Y después vamos a este ejercicio donde ustedes van a tener que encontrar el ángulo que falta, ¿sí? Acá ya le damos las letras en ambos ejercicios y van a tener que ustedes ver si es complementario o suplementario. Ya mirando las figuras más o menos nos damos cuenta, ¿sí? Este ángulo es complementario y este es suplementario. Entonces, ¿qué cuenta voy a tener que hacer para encontrar cuánto vale P y cuánto vale W? Que es más o menos lo que está explicado acá arriba. Bien. Nos vamos ahora a ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Hay un dato acá que aparece cuando dos ángulos son consecutivos. Esto es para que tengan idea y para que van a aparecer en los ejercicios si le aparece. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado y un vértice en común, ¿sí? A veces esos ángulos consecutivos pueden ser suplementarios y complementarios, porque, por ejemplo, si nosotros miramos acá, estos dos ángulos comparten un lado y el vértice, entonces también son consecutivos, ¿sí? Después dice, dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y sus otras dos semirrectas puestas son ángulos adyacentes, es decir, que son suplementarios, ¿sí? Es lo mismo que tenemos más o menos acá. Si están separados no van a ser adyacentes, pero si están juntos, como en este caso, sí, ¿sí? Por eso está la figura acá para que ustedes puedan reconocerlo. Y los ángulos opuestos por el vértice son como dos ángulos enfrentados, piénsenlo así, se enfrentan los vértices, ¿sí? Y esos ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las actividades? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo les doy esta figura, ¿sí? Acá ya tengo cuánto valen todos los datos, pero nosotros vamos a pensar, y en esta forma de video, por más que está puesto acá, ¿cuánto vale o cómo tendría que hacer para averiguar, por ejemplo, cuánto vale beta? Entonces, si yo sé que tengo como dato que vale 40, una opción para averiguar esto es que mirando estos dos ángulos, ¿cómo son? Son suplementarios, además de ser adyacentes, porque comparten un lado, ¿sí? Entonces, cuando son suplementarios, ya me has dicho que suman 180. Entonces, yo a 180 le puedo restar 40 y me va a dar cuánto vale el otro ángulo, que es justamente 140, ¿sí? Y además, ¿qué puedo decir con beta y delta, estos dos ángulos que están enfrentados? Son opuestos por el vértice, por eso beta y delta miden lo mismo, al igual que pi y epsilon, ¿sí? Esos son ángulos opuestos por el vértice. Yo acá se los puse, OPB significa opuesto por el vértice, que a veces se puede abreviar así, ¿sí? Entonces yo en esta relación puedo encontrar un montón de cosas, miren, beta y epsilon que son adyacentes y suplementarios, pero también puedo decir de epsilon y de delta y de pi y de pi y de beta. O sea, si yo voy girando y voy agarrando de a dos, siguen siendo adyacentes y suplementarios. Y los otros dos nada más opuestos por el vértice, siempre va a haber dos pares, no va a haber tantos como puede pasar que sean adyacentes. Bien, supongamos que ustedes tienen esto, ¿sí? Y tengo como dato nada más que beta vale 40 y que Q vale 60. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero averiguar cuánto valen los otros ángulos. Para eso, lo primero que por ahí podría hacer, si beta y Q, uno suma 40 y otro suma 60, si yo le sumo esto, estos tres, ven como yo les dije antes, que pueden ser más de dos ángulos. ¿Cuánto suman los tres en total? 180 porque son ángulos suplementarios y adyacentes. Entonces, por ejemplo, para averiguar cuánto vale O, lo que yo puedo hacer, a 180 le voy a restar 40 y le voy a restar 60 y me va a dar cuánto vale esto. Una vez que encontré cuánto vale O, puedo decir que es opuesto con el vértice con I. Entonces I va a valer lo mismo que O.
por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Y después me doy cuenta que A con B y Q en conjunto, aunque están juntos, son también opuestos con el vértice. Entonces también puedo decir que alfa mide lo mismo que la suma de estos dos. Es importante acá que traten de relacionar y ver las figuras, ¿sí? Si yo miro acá, hago de cuenta que esta linita no está. Y supongamos que esto es un solo ángulo. ¿Este es igual a este? Sí. Todo esto lo tienen acá explicado para que ustedes después lo puedan leer detenidamente. Pero el análisis que acabamos de hacer es ese. Entonces acá ustedes ¿qué van a tener? Que van a tener que averiguar las amplitudes de los ángulos que faltan. Y van a tener que indicar qué ángulos forman, si adyacentes, suplementarios, consecutivos, complementarios y demás. Acá van a tener, abajo tienen ya los datos que le dan, y acá me dan, ojo, miren, dice que alfa es igual a beta. Así que ojo cómo averiguan estos datos, ¿sí? Porque acá les adelanto, por ejemplo, este ángulo puede ser opuesto por el vértice con este, porque alfa y beta miden lo mismo, o sea, lo que yo después averigüe cuánto vale uno de estos dos, ¿sí? Me va a dar también este ángulo. Pero bueno, quiero que lo piensen ustedes, que lo analicen, teniendo en cuenta lo que vimos recién. Esto que está puesto así significa que es un ángulo recto, ¿sí? Después tenemos el otro punto que es un verdadero o falso. Y en caso donde es falso, bueno, ahí lo escribí mal, lo vamos a arreglar, ¿sí? Van a tener que poner ustedes dos cosas de manera de justificar. O arreglan la oración o van a dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, lean bien la oración, analicen, háganse dibujos de ser necesarios y van a dar la respuesta correcta. Recuerden que si pongo falso, tengo que poner por qué es falso. O arreglo la oración o pongo un ejemplo, ¿sí? Con cualquiera de las dos maneras es válido. Bueno, es esto solo por ahora. Anótense en las dudas, miren el video las veces que ustedes lo consideren y después nos vamos a encontrar en el Zoom para trabajar. Igualmente, me pueden ir escribiendo, recuerden siempre, tanto por el Classroom como por mail de ser necesario. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho.